El expresidente y virtual candidato republicano, Donald Trump, está literalmente entre la espada y la pared. Él debe pagar una fianza enorme, gigantesca, de unos 464 millones de dólares antes del 25 de marzo para poder apelar el fallo de un juez que lo declaró responsable de fraude financiero. Sus abogados dicen que no han logrado encontrar a ninguna empresa de seguros que garantice el pago de esa fianza y han pedido a un tribunal que le permita pagar la fianza después de la apelación. Un tema que tiene a Donald Trump frente a la posibilidad de perder propiedades tan importantes como su club de golf en Nueva York. Sobre este tema conversamos con el abogado Rafael Peñalver. Abogado, gracias por acompañarnos. Buenas noches. Muy buenas noches desde Praga, en la República Checa. Así que saludos para todos desde aquí. Abogado, me da mucho gusto saludarlo y que nos atienda en Praga. Se ve muy bien usted ahí en Praga. Quiero preguntarle, ¿qué pasa si Donald Trump no puede pagar su fianza antes del 25 de marzo? ¿Cuáles serían esos distintos escenarios que enfrentaría el exmandatario? En primer lugar, él ha pedido al juez que le dé un plazo adicional para tratar de conseguir la fianza. Ahora, una persona que haya sido encontrado de fraude fiscal, va a ser muy difícil que ningún banco ni ninguna institución financiera le preste dinero, le dé una fianza para él poderla poner. Entonces, él le ha pedido al juez que le reduzca la cantidad de la fianza, que la reduzca a 100 millones. También le va a ser difícil eso. Ojalá que él tenga para poder poner ese dinero, pero aparentemente no lo tiene. Entonces, el próximo paso sería para que la fiscal del estado de New York pues comenzara un proceso de apoderarse de los activos, edificios, cuentas bancarias que tenga Trump para de ahí satisfacer el monto de la orden, que es sustancial, 450 y pico millones de dólares. Así que para el presidente Trump, que siempre había hecho alarde de que era billonario, que tenía tanto dinero, pues ahora se ve un verdadero apretón financiero en el medio de una campaña en la que él le está tratando de decir al país que él es la persona adecuada para sacar al país de la situación económica que él dice que es tan mala. Abogado, algunos comentaristas como Kevin O'Leary del programa Shark Tank han dicho que confiscarle las propiedades a Trump si no puede pagar la fianza le hace daño a Estados Unidos. Escuchemos qué fue lo que dijo. And I think New Yorkers should think well past Trump. Whether he's president or not, or whether this attorney general is gone in 4 years or not, it's irrelevant. This is case setting against the American brand. ¿Qué le parecen estas declaraciones? Bueno, el hecho de que a alguien le hagan esto, pues eso pasa todos los días en las cortes. Ahora, yo sí creo que para el estado de New York, que trata de atraer a instituciones financieras de todas partes del mundo, esto le puede causar dificultades, puesto que cualquier presidente de una entidad financiera va a decir: tengo que declarar totalmente, activamente lo que yo tengo, o si no voy a ser enjuiciado en el estado de New York. Me parece un poco de demagogia por parte de Trump, porque él sabe que eso pasa todos los días, pero sin embargo, el hecho de que él sea una figura tan notable, tan pública, si yo fuera un banquero en Suiza o el presidente de una corporación en Arabia Saudita, pues voy a tener que pensarlo 2 veces. Abogado, muchísimas gracias por darnos unos minutos y buenos días en Praga. Que le vaya muy bien, abogado. Muchas gracias, siempre es un gusto estar con ustedes. El hispano Bernie Moreno se convierte en la carta del triunfo del Partido Republicano como candidato a senador por Ohio gracias al respaldo de Donald Trump. Ohio es un estado péndulo que pudiera ser clave para el balance de fuerzas en el Senado y en el nuevo tablero político que veremos en noviembre. Tuvimos la oportunidad de conversar sobre este tema con los analistas Daniel Garza y José Gamboa. A los dos, gracias por darnos unos minutos. Buenas noches. Buenas noches, Luis Carlos. Me encanta verlos. Quisiera empezar hablando de este caso de Bernie Moreno, porque de alguna manera muestra o mostraría
la mano, la influencia de Donald Trump. Hoy hay varios artículos en el New York Times, esta semana hay varios artículos en el New York Times que aseguran, que dicen que Donald Trump todavía tiene y que cada vez es mucho más fuerte su ascendencia política y su capacidad de mover victorias en varios estados de los Estados Unidos, tanto en el legislativo como políticamente en otros estamentos. ¿Están de acuerdo que en este momento Donald Trump tiene poder político suficiente, Daniel? Luis Carlos, es claro, en el estado de Ohio, el claro vencedor aquí fue en la primaria Bernie Moreno, ya que ganó todos los 88 condados. Y ahora tendrá, pues bueno, una contienda difícil, ¿verdad? Ya que Sherrod Brown lleva más de 15 años en el Senado y 30 en el Congreso. Es un político profesional. Pero es importante, como dices tú, destacar que el estado de Ohio se ha convertido en un estado más rojo en los últimos 10 o 12 años. Y yo creo que aquí, endorsado por Donald Trump, le ayudó muchísimo. Recordemos que Trump ganó el estado en las últimas 2 elecciones presidenciales, así que le conviene a Moreno acercarse más a Trump y viceversa, por lo rojo que se ha pintado el estado. José, ¿este efecto Trump es real? Claro que es real y es muy importante, lo vimos en el 2022, donde Donald Trump apoyaba candidatos al Senado como Kari Lake, como Doug Mastriano. Esos candidatos que eran los más radicales, los más extremistas, llegaban a la elección general y perdían, e incluso en estados donde los republicanos, teóricamente, siendo una elección de medio tiempo, debieron haber obtenido victorias. Creo que Bernie Moreno está en la misma trayectoria. Muchos sondeos daban la indicación de que era el candidato que estaba en peor posición contra Sherrod Brown. La verdad es que como Donald Trump puede mover suficientes votos para ganar una primaria, estos candidatos siguen ganando sus elecciones y luego son derrotados por buenos demócratas en las elecciones generales. Eso quería preguntarte. Hay muchos que aseguran que los demócratas impulsaron también la candidatura de Moreno porque consideran que es el hombre más fácil de vencer cuando sea el momento de elegir entre republicanos y demócratas, tus candidatos. José, ¿es eso cierto o no? No creo que se está añadiendo ayuda a ningún candidato republicano en particular, pero la verdad es que estos son candidatos que están compitiendo y que los votantes deben de saber que son candidatos extremos, que son candidatos que están a favor de un ban nacional en el derecho reproductivo, que son candidatos que no creen que la elección del 2020 fue legítima. Si eso y llamar eso a la atención hace que republicanos voten por esos candidatos, ya eso es otra historia. ¿Cómo interpretas esta respuesta, Daniel, por favor? Siempre el uso de extremismo cuando pues ya sabemos que Sherrod Brown se pinta de una forma con los residentes de Ohio y luego va y vota totalmente con la extrema izquierda en Washington, D.C. Mira, y una cosa sí les aseguro, Luis Carlos, se gastarán una millonada increíble en esta campaña. Se está anticipando que se va a gastar de 150 a 200 millones de dólares. O sea, mucho está en riesgo, pero en esta campaña va a estar bien reñida y yo creo que a cómo se ha pintado rojo el estado, se va a ir con Bernie Moreno. La llegada de miles de inmigrantes procedentes de la frontera sur a ciudades como Nueva York y Chicago ha desbordado el sistema de albergues, por lo que los gobiernos locales han tenido que improvisar refugios y limitar la estadía de los inmigrantes. En Chicago se espera que más de 5,000 personas sean desalojadas de los albergues en las próximas semanas. Sobre este tema conversamos con el activista pro derechos de los inmigrantes e influencer de TikTok, Carlos Eduardo Espina. Carlos, gracias por acompañarnos. Buenas noches. Hola, buenas noches, un placer. Gracias por darnos unos minutos. Carlos, quiero que primero nos ayudes con el diagnóstico, porque la noticia es que los gobiernos locales están imponiendo límites más estrictos en la estadía de los inmigrantes en los refugios. ¿Qué te parecen esas medidas, esas restricciones? ¿Cómo las lees tú? ¿Cómo las entiendes? Bueno, yo soy alguien que aunque defiendo los derechos de los inmigrantes, sí creo que nosotros como inmigrantes deberíamos, ¿verdad?, respetar el país que nos acepta y ser conscientes de nuestras acciones. Lamentablemente hay algunos inmigrantes, no para generalizar y decir todos son una minoría, pero sí hay algunos inmigrantes que están abusando de estos sistemas de los albergues y las ayudas del gobierno, y creo que los gobiernos locales y estatales están en todo su derecho de poner ciertos límites, porque al final del día cuando uno viene a este país es para trabajar, para salir adelante y velar por sí mismo, ¿verdad? Sí. Entonces, creo que es lo justo, y en otros casos donde
familias y niños, pues quizás ser un poco más flexibles, pero sí tiene que haber límites, si no, ¿cuándo? ¿Un año, 2 años? Creo Claro. que es demasiado tiempo. Carlos, el gobierno, la administración Biden ha hecho lo suficiente para ayudar a las ciudades a prepararse para absorber estas cifras de inmigrantes que estamos viendo hoy por hoy. Yo creo que generalmente no, pero a la vez es un tema, ¿verdad?, de recursos federales, y lo que hemos visto mucho en el Congreso es esta pelea entre Partido Demócrata y Partido Republicano sobre qué se debería hacer con el tema de inmigración, y lo que termina pasando es que no se hace absolutamente nada para mejorar el sistema, sea cual sea tus ideales, ¿verdad? No hemos visto nada comprensivo en el tema de inmigración por demasiado tiempo, y eso ha afectado, ¿verdad?, los recursos disponibles, pero sí creo que sería importante, ¿verdad?, que el gobierno federal se ponga de acuerdo, sea cual sea la solución a la que lleguen, y hagan algo para ayudar a los gobiernos locales y estatales. Hoy por hoy la inmigración es el tema principal que enfrenta el país para muchos estadounidenses. ¿Cómo interpretas que marque inmigración tan arriba dentro de las preocupaciones de los estadounidenses? Sí, creo que lo que hemos visto es una distorsión, ¿verdad?, de la realidad y una generalización de lo que está sucediendo. Como digo, yo soy un activista que defiende a los inmigrantes, pero yo reconozco que sí hay algunos inmigrantes que no están haciendo las cosas bien, pero lo que ha sucedido es que esos pocos que están haciendo las cosas mal han recibido demasiada atención, y ahora el gran mayoría del país, ¿verdad?, cree que esos inmigrantes representan al resto de la comunidad, cuando no es así. La gran mayoría de nosotros, los inmigrantes, ¿verdad?, venimos aquí con orgullo de trabajar, ganas de salir adelante y aportar cosas positivas. Entonces tenemos una realidad donde sí que hay que abordar y el tema de que hay algunas personas haciendo las cosas mal, pero no perder el enfoque y darnos cuenta que dentro de todo la inmigración es algo positivo para el país. ¿Cómo se soluciona esto? 50 segundos. Bueno, es una pregunta muy compleja para 50 segundos, pero creo que hay que enforzar las leyes en contra de aquellos que están haciendo las cosas mal, que están delinquiendo, que están abusando del sistema, y a proveer un camino a la ciudadanía, o al menos un estatus legal para aquellos que quieren, ¿verdad?, aportar al país positivamente, y más allá de eso, cambiar el sistema para que haya más vías legales, para que la gente no tenga que venir por la frontera o cruzando por el desierto, por el río, sino que puedan venir por avión desde su país.